Bien, buenos días. Terminaron ya la discusión de presupuesto, ¿en qué están ahora? ¿Qué es lo que se viene en el corto plazo? Bueno, para hacer un balance de lo que fue, yo diría que no habíamos tenido una discusión de ley de presupuesto caracterizada de tal manera de una visión obstaculizadora por parte de la oposición, pero sobre todo de darse gustitos políticos, casi como que se abordó el cómo vamos a enfrentar al gobierno en vez de cómo podemos hacernos cargo de las necesidades o de ampliar recursos, ¿cierto?, para cierto ámbito. Al contrario, de hecho, bueno, partimos con un recorte que ese fue parte de los acuerdos, pero luego se presentaron ciertas indicaciones totalmente inconstitucionales, que son atribuciones del gobierno, del Ejecutivo, no atribuciones de los parlamentarios. Ellos, sabiendo perfectamente eso, lo dejaron pasar. Me parece que tuvieron una actitud muy poco seria, muy poco a la altura de lo que es un parlamentario, porque finalmente van a hacer que la ley de presupuesto lo tenga que revisar el Tribunal Constitucional, porque hay ciertos aspectos que en definitiva no pueden ser parte de una ley de presupuesto. Eso es complejo mirado desde afuera, porque quizá uno podría estar a favor o quizá uno podría decir incluso que son cosas muy buenas, quizá para otros son muy malas, pero lo complejo es de meter temas que no tienen que ver con presupuesto en la ley de presupuesto. Se puede generar un precedente para que después de aquí en adelante todas las oposiciones, todos los gobiernos de turno empiecen a hacer eso que no corresponde. ¿Cómo lo ve usted como en ese sentido? Sí, o sea, efectivamente los parlamentarios en otras ocasiones también presentaban ideas, ¿cierto?, indicaciones al principio del proceso de discusión de ley de presupuesto. La ley de presupuesto nos permite a todos discutir sobre políticas públicas, tratar de llegar a acuerdos con el gobierno. Por ejemplo, nosotros presentamos la idea, lo digo como bancada del Frente Amplio, de aumentar el estipendio, que es los recursos que se le entregan a las cuidadoras de personas con dependencia, que está en cerca de 32.000 pesos actualmente. Nos parecía que era un monto bajo y estuvimos, ¿cierto?, conversando, tratando de presionar por ese aumento, pero eso es una cosa, y otra cosa bien distinta es luego de todo el trámite legislativo insistir, ¿cierto?, con indicaciones que podrían haberse presentado como proyectos de ley, ¿cierto?, como lo es el tema del test de drogas, ¿cierto?, que se mantuvo hacia el presidente de la República y hacia el resto de las autoridades, que claro, como lo hacen en la ley de presupuesto, solo sería para el presidente Boric, porque sería solo para un año. ¿Qué viene? Claro, y lo más insólito de todo es que lo presentan e insisten en ese tema los senadores, pero son los únicos que no han presentado alguna propuesta para ellos también ser parte del test de droga. O sea, resulta insólito que ellos se autoexcluyan, pero todo el resto, ¿cierto? Tanto el gobierno, el ejecutivo, los diputados, quedemos con test de droga obligatorio. O sea, si quieren partir por el test de droga como una forma de transparencia, que entiendo que esa es la argumentación, debieran partir por casa y partir por ellos mismos. Yo no lo entiendo y me parece bien insólito que insistan en esa postura vía ley de presupuesto. Si lo hicieran en serio, realmente estuvieran de acuerdo con esa idea, presentarían un proyecto de ley y lo pudiéramos también discutir en ese sentido. El gobierno, de hecho, dijo que estaba disponible a discutir un proyecto de ley en esa materia, pero que también sea una ley de aquí en adelante, o si no, lo que estamos haciendo es una ley a la medida, y eso no me parece cuando estamos hablando de transparencia. Ahora, es compleja la línea, porque una cosa es que esto sea inconstitucional, o no corresponda discutirlo ahí, pero para el gobierno me imagino debe ser complejo salir ante la opinión pública diciendo no queremos que el presidente Gabriel Boric se haga un test de droga. Mucha gente lo puede interpretar así. Claro, es que eso... Entonces, ¿quién? El que nada esconde, nada teme, o no, ¿por qué se opone? Y se genera toda esa susceptibilidad. Totalmente, o sea, por eso creo que ahí el problema es que la forma en que la derecha está enfrentando esta discusión, porque al final lo que intentan es sacar un rédito político de este tema y no hacerse cargo realmente de la temática, porque si estuvieran, como decía anteriormente, si realmente les interesara regular esto, presentarían un proyecto de ley, ellos mismos también se impondrían, ¿cierto?, el hacerse el test de droga, y también lo dejarían de aquí en adelante para todos los presidentes de la República que vengan, y no solamente para el presidente Boric, porque al final el traje a la medida lo están haciendo a la medida de los senadores de derecha, de los diputados de derecha, y no me parece en este tipo de temática, sobre todo porque si vamos a tener este tipo de agenda debiese ser, ¿cierto?, para todos por igual. Una vez que ya esto termina, queda la instancia del Tribunal Constitucional, pero ¿qué viene ahora? Porque hay muchas reformas emblemáticas del gobierno, esa actitud que usted dice que tuvieron desde la oposición
va a ser distinta. Podemos esperar que ahora haya así mayor apertura a acuerdos, a hacer reformas a la medida de la oposición o de lo que presentó el gobierno. Sí, a ver, yo primero creo relevante también tomar en consideración los resultados electorales de las elecciones pasadas. Y ahí el resultado que tuvo la derecha, en la situación, ¿cierto?, incluso de la discusión pública, todo venía a que ellos tenían poco menos que ganada esa elección. Y la cosa no fue así. Yo creo que debe haber quizás una visión un poco de evaluación más autocrítica respecto a sus propios resultados. Y ahí la principal derrotada me parece que fue Evelyn Matei, con sus apuestas que tuvieron malos resultados. Francisco Rego, ¿cierto? Pepa Hoffman, Luis Rivas, sobre todo, además, yo diría caracterizados en la campaña que hizo Francisco Rego, una campaña de enfrentamiento, de confrontación, ¿cierto? Y no de buscar soluciones, que es lo que vemos también con la ley de presupuesto, ¿cierto? Prefirieron tener una estrategia de enfrentamiento contra el gobierno en vez de buscar soluciones y mejoras, por ejemplo, en la discusión tan importante que teníamos, darle más prioridad a salud, a educación o a cuidados, como el tema del estipendio. O sea, podríamos haber mejor enfrentado toda la discusión pública, haber puesto toda nuestra energía en tener más presupuesto para esas materias, que en alguna medida igual se logró, pero se logró porque se hizo un trabajo sobre todo de los parlamentarios oficialistas para poder presionar por más recursos en esas materias, pero no por el rol que en esta materia jugó la oposición. ¿Y entonces qué espera para ahora? Porque hay Yo una esperaría reforma que tomaran atención, ¿cierto?, de los resultados electorales, que leyeran también este análisis con una visión más autocrítica, sobre todo que pusieran más atención al llamado que se hace de avanzar en las prioridades que no pueden seguir pasando, ¿cierto?, periodo tras periodo. Ahí viene la reforma de pensiones. En educación también tenemos cosas que hacer. Está el proyecto de ley del CAE que va a ingresar ahora, hoy día, ¿cierto?, se va a presentar, ya se ha anunciado el proyecto de ley para la deuda de los profesores, la deuda histórica, el poder pagar esa deuda. Entonces, hay temas súper relevantes. ¿Pero hay recursos para eso? Bueno, el proyecto de ley viene con recursos, se llegó a un acuerdo. Sabíamos que la discusión sobre el monto de la deuda era una discusión compleja, pero hay un acuerdo que se llegó con el Colegio de Profesores para que sea resarcido la deuda que tiene el Estado, porque en esto, claro, pero uno podría... El acuerdo, ellos estuvieron de acuerdo, los profesores, con ese monto. El punto es si hay presupuesto y están de acuerdo con la oposición para que haya presupuesto para eso. Porque o sea, tuvieron que reducir un montón. Se redujo, obviamente, o sea, no sé, y eso creo que sobre todo hay que reconocerle a los profesores la disposición que han tenido. Recordemos que este es un tema que se arrastra por mucho tiempo, además estamos con una situación también compleja de vida, ¿cierto?, de profesores que son personas mayores, que lamentablemente algunos ya han muerto y no han visto resarcida su deuda, y por lo mismo no pueden seguir pasando los años sin que el Estado pague lo que les debe. De eso estamos hablando, ¿cierto? El Estado tiene que pagar sus deudas, cualquier persona tiene que pagar sus deudas, y en este sentido el Estado tiene una deuda con los profesores, y no es menos importante, por ejemplo, que estoy pensando en los compromisos que hemos conversado en otras materias con las empresas de la luz, ¿cierto? Se conversó que era importante que el Estado pagara sus deudas. Bueno, ahí se hizo un gesto y acá también se tiene que hacer un gesto. Pero el presupuesto que acaban de aprobar, ¿hay recursos para el CAE y para la deuda histórica? No, es que lo que pasa es que el CAE viene en otra discusión. El proyecto de ley es autofinanciado, entonces no hace depender de los recursos que vengan en la ley de presupuesto, y en el caso de la deuda histórica viene incorporado recursos, así que no va a haber, en el fondo, no va a haber dificultades de tener fondos para poder hacerse cargo de ambos proyectos de ley. En el caso de la reforma de pensiones, que una de las más complejas, otra reforma tributaria, el ministro Marcel dicen que está guardada bajo 7 llaves, pero ha trascendido que se parece mucho a la que le rechazaron la idea de legislar. Entonces, cuesta pensar que crean que ahora sí van a tener los votos para algo que ya les rechazaron, hasta la idea de legislar, o sea, ni siquiera el fondo. Es que, o sea, sobre la reforma de pensiones, es una reforma que ha cambiado muchísimo. O sea, de verdad que yo veo que hay una disposición, insisto, bien obtusa, de tratar de que nos salga una reforma de pensiones, de mantener el sistema tal cual como lo tenemos, y eso es inviable para poder buscar mejoría en la vida de los adultos y de las adultas mayores, sobre todo cuando estamos hablando de
supuestamente que todos tenemos la prioridad de hacer subir las pensiones ya, ¿cierto? De no esperar 20 o 40 años más con un compromiso, ¿cierto? Que como se inició con este sistema de pensiones que no fue cumplido, o sea, pasaron los años, llegó la fecha y al final no teníamos el 100%, ¿cierto?, de la tasa de reemplazo que era el compromiso original. Bueno, en esta materia no hay tiempo que perder, la reforma debe cubrir pensiones y aumento de pensiones ya, y para eso la solidaridad, el seguro social, es sin duda la herramienta que tenemos para poder lograr hacernos cargo de ese objetivo. Obviamente, y esto lo hemos dicho, acompañado de un sistema, ¿cierto?, en donde se haga convivible tener fondos individuales, pero también el seguro social que aumente las jubilaciones ya. Entonces, yo la verdad es que si veo a la derecha desde el inicio del gobierno del presidente Boric y escucho los discursos hasta ahora, no han cambiado ni un ápice. Entonces, quienes no han cambiado son ellos. La reforma ha cambiado un montón. Yo lo que espero es que avance, y que avance con seguro social, que avance con la separación de la industria, que además es sumamente importante como garantía de legitimidad del sistema. Entonces, yo creo que es una discusión que además me recuerda mucho también al periodo pasado, y lo tengo que decir porque yo también fui parte de las discusiones que tuvimos en ese entonces con el gobierno de Sebastián Piñera, y habíamos llegado a un consenso que al parecer hoy día está olvidado, ¿cierto? Que es poder tener un seguro, ¿cierto?, que lo pague el empleador, que sea mitad y mitad, seguro individual y seguro social. En la comisión que convocaron hace poquito, separar la industria, ¿no eran unos puntos de acuerdo? No, es que bueno, esa es una comisión, y lo dijimos también en la Cámara de Diputados, distintas voces, ¿cierto? Es una comisión que armó el Senado, nosotros no hemos sido parte de la discusión, fuimos parte más bien del debate que se dio en la Cámara de Diputados, y un proyecto de ley debe recoger, ¿cierto?, las visiones de todos los sectores, y en este sentido, lo que se ha hecho en esa comisión al menos no ha recogido el parecer de quienes hemos sido parte del debate al otro lado, ¿cierto?, del Congreso. ¿Cree que puede salir antes del receso legislativo o al menos tener algún avance sustantivo como lo planteó el presidente Gabriel Boric? Bueno, eso es lo que uno espera. Si hay tanta premura, ¿cierto?, o harta intención de hacer avanzar la agenda en los temas prioritarios, este es uno de ellos. Yo veo que los senadores tienen la capacidad, por ejemplo, de proponer una reforma al sistema político, poniendo eso, ¿cierto?, como centralidad, bueno, está bien, es legítimo, pueden presentar los proyectos de ley que se consideren, pero así como están poniendo tanto ahínco a esa tarea, podrían ponerla sobre todo a un debate que ya estamos, bueno, en el tercer año de gobierno, terminando el tercer año de gobierno, y todavía no vemos, ¿cierto?, que salga humo blanco del Senado. O sea, llevan bastante tiempo discutiendo la reforma de pensiones, y yo creo que ya no hay más tiempo que esperar, se tienen que zanjar los disensos, y en esta materia yo voy a ser insistente, no va a haber una reforma de pensiones que cambie y mejore las pensiones si no tiene seguro social. Ahora, es complejo, usted dice, el Senado se ha tomado, en el caso de la Cámara también se tomó un tiempo y mandaron un esqueleto vacío, porque prácticamente no se pudieron poner de acuerdo ni un tema de fondo, salvo en que hubo acuerdos, querían hacer una reforma. Sí, hubo acuerdos, pero bueno, hubo problemas, ¿cierto?, para poder llevarlo a efecto, porque hubo acuerdos, ¿cierto?, con la democracia cristiana, se firmó un acuerdo con demócratas. Pero objetivamente lo que salió es un queso suizo, como dice el ministro Marcelo, un esqueleto sin contenido. Sin duda necesitamos un acuerdo, o sea, a ver, pero por eso la reforma ha cambiado, si ese es el punto, que yo creo que no se reconozca nada de los cambios de la reforma, también demuestran esta misma visión de generar obstáculos, ¿cierto?, que no avancen las cosas, tal como lo hicieron en la ley de presupuesto, y esos gustitos no se lo pueden dar en la reforma de pensiones. ¿Cómo ve el escenario político? La reforma al sistema político es una cosa que se está pidiendo desde la academia, los expertos, prácticamente todos, más allá de, obviamente, cómo pueda influir a cada sector, a cada partido. ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes dieron un paso adelante, algunos dicen, dado que ahora son un gran partido, bueno, ya no, bueno, viene distinto el escenario ahora que el que hubiera sido hace 2 años. Totalmente, o sea, creo que nos tomamos bien en serio desde el Frente Amplio el asumir que si éramos un conjunto de partidos, teníamos que apostar a la unidad para poder lograr una mejor representación, ¿cierto?, de nuestro proyecto político, dejar al lado las diferencias y ponernos a trabajar en común. Eso espero también, quizás es hora de que los partidos tengan esos debates, ¿cierto? Hemos visto varios cambios durante este ciclo, de hecho, del periodo de gobierno, tanto de parlamentarios que salen de un partido y quizás entran a otro, con formaciones de nuevos partidos,
pero lo importante son los proyectos, qué es lo que le ofrecen al país, ¿cierto? Entonces, y ahí están los marcos de diferenciación. Si no hay diferencias tales, bueno, quizás la apuesta por la unidad tiene mucho más sentido. Y en esto yo creo, además, que para nuestro sector, a propósito, ¿cierto?, de incluso el ciclo electoral que viene en adelante para el Frente Amplio, pero incluso el marco más grande para el sector político del oficialismo, hace mucho sentido el que apostemos por una primaria, en donde tengamos representación de la diversidad de los sectores de nuestro bloque, que no dejemos que la derecha siga creciendo en el debate sobre la presidencial solo, ¿cierto?, sino que más bien pongamos nuestras cartas sobre la mesa, porque hay un proyecto político que además ha sido respaldado en las últimas elecciones, y creo que esas señales también desde nuestro sector las tenemos que tomar. ¿Lista única? ¿Usted cree que deberían converger a eso? O sea, me parece relevante que a propósito de todo este debate, o sea, la primaria presidencial es para que vayamos, ¿cierto?, en unidad, y ese es el mensaje que queremos dar. ¿Al Congreso? Respecto, claro, el Congreso obviamente es parte de las discusiones que hay que dar, pero lo importante es que generemos espacio en donde la concordancia, sobre todo de las ideas, sea la que prime. Si no tenemos diferencias, ¿cierto?, entre nosotros respecto a defender la seguridad social, por ejemplo, en el sistema de pensiones, tenemos que buscar marcos de unidad más fuertes. Yo creo que ese es el mensaje, la unidad. O sea, ¿estarían de acuerdo con este proyecto? Más allá de que le puedan hacer modificaciones, pero sí con reformar el sistema político y tratar de reducir un poco la fragmentación, que es como uno de los temas más importantes. Bueno, ese es un proyecto de ley que ingresaron los senadores. Sí me parece importante hacer cambios al sistema político, eso lo comparto, ese va a ser un proyecto de ley. Yo me imagino que también se pueden presentar otros más, o sea, es parte del debate. Creo que es relevante el poder también hacerse cargo de darle, ¿cierto?, la importancia que tiene, pero insisto, el sistema político tiene el desafío de demostrar que nos podemos poner de acuerdo en las cosas que a la gente también le importa. Y a mí me parecería súper preocupante que logremos avanzar en una reforma del sistema político y no logremos una reforma de pensiones. Esa señal me parece que no es la correcta, sobre todo respecto, también teniendo en consideración que durante este periodo hemos tenido dos procesos fallidos de convención constitucional, ¿cierto?, de poder tener un nuevo texto constitucional que también se hacía cargo de esta área, pero lamentablemente no fueron respaldados. Entonces, la conexión con la sociedad es vital. Bueno, en cuanto a los temas políticos, el gobierno está muy complicado, ha tratado de sacar o de cambiar la agenda, sacar caso Monsalve de ahí. ¿Usted coincide con la ministra Orellana en que se debió haber manejado mejor caso Monsalve? Totalmente, lo he dicho también en su momento. Bueno, primero que hubo cosas que se podrían haber hecho mejor, y creo que también hay aprendizajes que sacar respecto, por ejemplo, a tener protocolos, que también lo ha dicho la ministra Orellana, la ministra Toá. Es parte de lo que yo espero propenda a trabajar la comisión investigadora que está revisando este caso, además de el poder escuchar, ¿cierto?, y darse cuenta realmente de todos los antecedentes y de lo que realmente sucedió. ¿Qué le pasa a usted cuando le sacan en cara o le dicen era feminismo de Bertón? De feminista no tiene nada este gobierno. Cuando hubo un caso donde tenían que probarlo, de partida se deja al lado, se le creyó a él, amigo yo le creo, decía alguno, en vez de creerle a ella. O en el mismo caso del presidente, la ministra Vallejo sale a desacreditar una acusación, más allá que pueda ser falsa o no, pero no le corresponde quizás a ella, dicen, haberlo firmado. ¿Siente que quedan peor parados en el feminismo como estaban antes? Es que veo que hay un sector que su única intención es cuestionar la agenda que ha tenido el feminismo, incluso en esta materia, que el lema de la amiga Yo Te Creo en realidad tenía por sentido el hacernos cargo de una situación de descrédito constante que se hacía a quienes denunciaban violencia de género desde la institucionalidad. O sea, estamos hablando que Carabineros cuestionaba a las víctimas o a las denunciantes de violencia, que te cuestionaban por cómo estabas vestida o dónde estabas, a qué hora, y todo ese tipo de situaciones que no venían al caso cuando uno está denunciando violencia de género. Entonces, eso permitió poder contar también con instituciones, ¿cierto?, y legislaciones que antes no teníamos. Una de ellas es la Ley Antonia, en donde nos permite que la visión que tenga el Poder Judicial sea, primero, no revictimizar, escuchar y hacerse cargo de tener un proceso. Y en esta materia, yo lo único que creo que es bien, o sea, me parece bien complejo el tener un sector político, sobre todo desde la derecha,
que al final lo que buscan con este tipo de casos es simplemente hacer retroceder esa agenda que ha costado un montón para las mujeres poder hacerla avanzar. ¿No cree que porque el cuestionamiento lleva para allá. Pero la forma como actuó el gobierno no es concordante con todo lo que se decía. O algunos dicen, si esto hubiera sido un gobierno del otro, sí hubiera estado las tesis bailando afuera, los escándalos habrían sido monumentales hasta el día de hoy. Y nada de eso se ha visto, nada, nadie ha hablado. Lo que pasa es que no es que nadie ha hablado. Hemos sido críticos. O sea, yo el primer día me preguntaron y fui crítica de esto. La misma autocrítica que también hace el gobierno. Entonces, esa es una cosa, y yo creo que está bien reconocer y ser bien tajantes con la crítica. Yo creo que en eso no hay excusa, no hay cierto ni que esconderse, no, hay que ser bien claro y plantear los puntos sobre las IE, yo en eso estoy de acuerdo. Pero otra cosa es tratar de decir, ¿cierto?, que el amiga yo te creo, o la intencionalidad, que la amiga yo te creo debe retroceder en esta materia, porque ese lema, esas demandas, esas movilizaciones nos permitió contar con instituciones que al día de hoy no habrían existido sin ese movimiento, que es el movimiento feminista. Una última cosa para cerrar, diputada. ¿Le complica a la bancada del Frente Amplio la situación de la diputada Maite Orsini? Porque ha tenido varios temas y ha salido, ahora ha tenido que incluso declarar. Bueno, ¿les complica? Bueno, obviamente que nos preocupa, ¿cierto? Ella de todas formas ha dado la declaración judicial, que es lo que corresponde en esta materia, hay un proceso también en marcha al respecto, también dio declaraciones personales respecto a su visión, y bueno, va a ser en este caso la justicia, ¿cierto? Y también los procesos de por medio quien diga que hay algo más, pero hasta ahora es lo que conocemos. No, pero es incómoda la situación, al menos. O sea, creo que obviamente nos preocupa y esperamos que se resuelva lo pronto. Muchas gracias, diputada, por conversar con nosotros. Que tenga una buena semana. Muchas gracias a ti, que estés bien. Igualmente.